diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. 8 de la mañana ya con 46 minutos. Como sabemos, ya fue ingresado para su discusión el proyecto de ley de presupuesto 2025. Luego el presidente Boric también lo anunciara en cadena nacional el domingo por la noche. Y contempla este presupuesto para el próximo año un aumento del 2,7% respecto a el que está en curso. Y el gobierno busca consolidar como principales prioridades la seguridad también hay pública, vivienda, educación, que en realidad son 3 tipos de seguridades. Y sobre los principales aspectos del proyecto y otros temas vamos a conversar con ¿quién? Alejandro Guillén. Con la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardocho. Bienvenida, subsecretaria. Hola, muchas gracias. Subse, por más cariñoso, subse, más fácil. Muy bien, ¿Cómo me está? encanta. La subse, la perio. Oiga, ya vamos poniéndonos serios. Hablemos de presupuesto. El presupuesto tiene una proyección de gasto fiscal más bien alto para los tiempos que vivimos, sobre todo porque estamos haciendo una apuesta a crecimiento mejor del que tenemos. Y ya hay sectores que dicen que se corre riesgo con la regla fiscal, porque ya estamos muy altos, ya estamos en el borde de que empieza a ser complicado el gasto fiscal y este famoso desequilibrio estructural. ¿Cómo se maneja ahí ese, que es un problema objetivo? Porque lo que pudiera a esta altura ser el legado del presidente Boric es entregar un país con equilibrio fiscal recuperado después de la catastrófica administraciones anteriores. Claro, así es. Se agrega que se sobreestima los ingresos. Así es muy bueno, además lo que tú dices, Alejandro, tener la perspectiva de cómo nosotros como gobierno del presidente Gabriel Boric recibimos el Chile hace 2 años y medio, con una inflación, por ejemplo, que ahogaba los bolsillos de las familias chilenas y que bajó de 2 dígitos a 1 dígito. Y eso se hizo con muchísima responsabilidad fiscal, tomando en cuenta las gestiones necesarias en la macroeconomía, pero también que eso se traduzca en un bienestar cotidiano para las personas, que es lo que finalmente buscamos. Nosotros tenemos una perspectiva de crecimiento de un 2,6% este año, que es lo que ha dicho el ministro Marcel, y el presupuesto ha crecido en un gasto de 2,7%. Es muy importante porque finalmente va en la línea de la urgencia ciudadana. Justamente tú lo decías respecto a las 3 seguridades. Nosotros hemos dicho, la seguridad no es solamente seguridad ciudadana, la persecución del crimen organizado o el combate a la delincuencia, sino que también tiene que ver con una seguridad social, es decir, cómo nos manejamos todos y todas con nuestras familias en el día a día, y también una seguridad que contemple otro tipo de cosas, seguridad social, seguridad ciudadana, seguridad también en mantener y abrir las posibilidades de nuestra capacidad de desarrollo. Para eso estamos incrementando el presupuesto, no solamente en materia de seguridad, porque voy a detallar algunos ejemplos, pero sino también en vivienda. Ustedes saben, uno de las metas de nuestro gobierno es llegar a 260.000 viviendas nuevas construidas, después de muchísimo tiempo en nuestro país donde la construcción de vivienda no fue una prioridad, lamentablemente. ¿En qué porcentaje van? Porque hablamos hace no mucho con el ministro de Vivienda y hablábamos de casi el 50%. Así íbamos es. Hacia allá. Llevamos el 50%, lo cual nos deja muy contentos porque evidentemente estamos respetando y van cumpliéndose las metas que nosotros mismos nos hemos puesto, pero queda todavía muchísimo por avanzar. Por eso también aumenta el presupuesto de vivienda para llegar a estas 260.000 viviendas. Ustedes saben, además, el déficit habitacional en Chile lamentablemente es muy superior, pero hay que seguir trabajando. El ministro de Vivienda y Urbanismo ahí ha hecho una pega increíble, no solamente con cumplir el plan de emergencia habitacional, sino con abrir las posibilidades para la conjunción de la empresa y de lo público y lo privado, que es necesario para sacar esta meta adelante. Pero ahí tenemos que se choca con lo que estábamos hablando inicialmente. Si la economía tiene bajo crecimiento, la recaudación no es muy alta, pero al mismo tiempo se nos puede escapar la inflación si forzamos la maquinita. Y la industria de la construcción está bastante paralizada porque además están las tasas de interés muy altas. Mientras no se ordene la economía y no volvamos a crecer, es difícil comprometer presupuestos que no acentúen el problema más que resolverlo. Sí. Para que la economía pueda resolver los problemas sociales, tiene que tener por lo menos controlado el gasto fiscal con una inflación baja para que la gente pueda postular a crédito y pueda comprar esas viviendas. Entonces, ¿cómo se reactiva la industria
de la construcción, por ejemplo, y porque es obvio que necesitamos casas, pero están cada día más caras y los créditos ni hablar, es para llorar a gritos. Una persona urgida no le conviene. En eso estamos trabajando, por eso yo creo que aquellas voces que son disidentes y que ha sido permanente durante nuestros años de gobierno respecto al manejo de lo que nosotros hemos hecho de la economía y del gasto fiscal, finalmente no tiene asidero en la realidad, porque lo que hemos generado es avance, es un desarrollo, en una perspectiva de desarrollo mejor que la de los últimos 3 años, por ejemplo, pero con muchísima responsabilidad en el gasto fiscal, y en eso ustedes deben también ser partícipes o ver en lo concreto cómo se ha manejado el Ministerio de Hacienda durante estos años. Por eso es tan importante la ley de cumplimiento tributario que aprobamos la semana pasada, porque evidentemente son recursos nuevos que van a tener 2 preocupaciones o 2 objetivos finales, que es la pensión, aumentar la PGU a 250.000 pesos, y también la seguridad en el incremento a la dotación de carabineros y también millones de dólares. ¿En qué periodo se estipula ese ingreso adicional por ya del frentón no tener más elusión, esperemos, y evasión, para contar con esos 1.200 millones de dólares? ¿Qué periodo Nosotros se estipula? esperamos que sea para el 2025, por eso era tan importante aprobar esta ley antes de la presentación del presupuesto, también para saber si teníamos que ajustar la ley presupuestaria para esas urgencias también. Pero yo creo que tenemos al menos desde el Ejecutivo una perspectiva positiva de lo que pueda hacer este gasto público, un gasto público que tiene que ir enfocado en que las familias chilenas entiendan y vivan con mejores oportunidades, mejores certezas del futuro, que lamentablemente muchas veces se ve muy difícil o muy pesimista para algunos chilenos y chilenas. Y también, la deuda pública, ¿no? También ahí es importante pensar que se busca que termine el año en un 41,3% del PIB. Explícale un poco también, explíquele, subsecretaria, a nuestros auditores cómo está esa deuda. Y, por ejemplo, podemos comparar, no sé si con Argentina, eso es mala onda compararlo con Argentina, ¿no? Mejor no. Mira, mejor que no. Argentina será un quilombo, pero un país mucho más rico. No se puede comparar. Además, pero hablemos de la deuda chilena. Con mercado negro permanente. Entonces, esas cifras no están en las cifras oficiales. Claro. Pero tú vas a Buenos Aires y vas donde el médico y tú le pagas en tu plata, él sale a la final del día de consulta y compra dólares en el mercado. No está registrada la economía argentina y el sistema tampoco está bancarizado como en Chile. Nosotros en eso somos mucho más formales. Ya, dejo la comparación porque se nos está yendo el tiempo para terminar el programa, para que nos responda la subsecretaria. Sobre todo con las, ustedes me hablaban de los mercados, de la deuda, sobre todo ir al combate, finalmente primero es tener una perspectiva de la deuda fiscal que podemos tener, además, versus el crecimiento y también del gasto. Eso lo tenemos más que manejado y ha sido una responsabilidad que hemos tomado desde el día 1 como gobierno. Segundo, lo muy importante, la formalidad de todo lo que son nuestros procesos. O sea, la ley de cumplimiento tributario también entrega más herramientas para que efectivamente no existan espacios para la evasión o la elusión de impuestos, porque esos impuestos se utilizan en cosas muy necesarias para la población en general. O sea, no están beneficiando a alguien, probablemente a ellos mismos, pero no están beneficiando al Chile que queremos, al Chile desarrollado que queremos, con la evasión o elusión de impuestos. Eso es muy importante. ¿Qué le contesta el gobierno, para pasar a otros temas también, pero qué le contesta el gobierno al presidente de los empresarios de Chile, de la Confederación de Producción y Comercio, Ricardo Mehue, cuando dice que él ve un presupuesto donde se asignan platas por ítem, pero que no se definen metas? O sea, ¿en qué diseño encajan estos presupuestos? No sé si me explico. ¿Cómo recibió el gobierno esa crítica y qué le contesta al presidente de los empresarios? No, primero yo diría que nuestro presupuesto es un presupuesto que ya lleva la continuidad de los objetivos que tenemos como gobierno. Yo les hablaba, las 3 seguridades: seguridad económica, seguridad social y seguridad ciudadana. Hemos ya generado, en lo que llevamos como periodo de gobierno, 500.000 empleos nuevos, y nosotros con este nuevo presupuesto queremos llegar a 700.000. O sea, tenemos objetivos, tenemos la meta del plan de emergencia habitacional, tenemos la implementación del sistema de apoyos y cuidados Chile Cuida, que aumenta en su presupuesto en un 40%, porque queremos llegar a 75.000 personas con dependencia severa. Aumentamos el presupuesto de cultura porque sabemos que no solamente de más policías vive la gente, sino de abrir las oportunidades a la cultura. Y una deuda. Una deuda histórica además que ha tenido el Estado con la industria cultural. Por eso vamos a incorporar
lo que fue el anuncio del presidente de la cuenta pública del pase cultural, que va a ser un pase de 50.000 pesos que va a llegar a jóvenes mayores de 18 años y a personas mayores de 65 años. Es tan importante porque tenemos a las personas mayores además con una perspectiva de mejora de su calidad de vida muy en el objetivo del gobierno. ¿No se aclaró el aumento del presupuesto, que la meta es llegar al 1% del PIB para cultura? ¿Cuánto más se va a aumentar de lo que ya se aumentó en el primer periodo? 60% respecto al 2024 al 2025. Ya, ese es el porcentaje de aumento. Ese es el porcentaje. Muy importante porque queremos, por ejemplo, harto de esos recursos se van a ir en este pase cultural que fue informado y anunciado por el presidente en la cuenta pública, pero también en la posibilidad, por ejemplo, de que nuestras bibliotecas públicas estén abiertas no solamente de lunes a viernes, sino también los fines de semana. Las bibliotecas públicas probablemente, sobre todo en las regiones de nuestro país, en las comunas más alejadas, son un punto neurálgico de cómo también se fortalece la comunidad. Y vamos a tener varias de las cosas que se anunciaron en la cuenta pública que se traducen en el gasto de este presupuesto 2025. Subsecretaria, última consulta. ¿Esto cómo va en el Congreso? ¿Hay acuerdos? ¿Cómo están recibiendo el feeling de la oposición? Porque esos votitos son claves. Ustedes saben que son claves. Nuestro gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Por cierto, entonces todos los avances que hemos generado ha sido desplegando una capacidad de diálogo muy importante y acuerdo. Recién el día de ayer se hizo la exposición de los énfasis de esta ley de presupuesto en el Congreso. Estuvo el ministro Marcel, también la directora de presupuesto. Así que ahora ya empieza su tramitación. Esto también una tramitación bastante larga en el tiempo. Hasta fin de noviembre. Hasta fines de noviembre se vienen las comisiones mixtas, donde también nosotros, cada una de las carteras, va a presentar su presupuesto 2025, pero tenemos una buena perspectiva de lo que pueda ser su aprobación, sobre todo porque hay bastante acuerdo en los anuncios que hizo nuestro presidente en la cuenta pública. Subsecretaria General de Gobierno Nicole Cardoch nos ha acompañado esta mañana en Línea 1. Se nos pasó el tiempo volando, luego hablaremos de otros temas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más acá en nuestro canal de televisión Santiago TV. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao. Subsecretaria.